sale de la realidad. Está viendo que su pueblo se va y se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de penas. Él dejó sus mandamientos para cumplir el predico del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos que están en sintonía escuchando esta tu radio, Cristo, la fuente de bendición. Bendito es el Señor. Para esta preciosa y hermosa hora tenemos un tema un poco controversial, ¿verdad? Con lo que se está viviendo hoy en día, donde nuestros hermanos, ¿verdad? Armando Arducin y el pastor Gary Lee también estarán dando su opinión sobre lo que se está viviendo hoy en día sobre el apostolado de las tantas denominaciones, más que todo sobre la iglesia cristiana, una fiebre, un problema apostólico que hay hoy en día. Y la gran pregunta, ¿aún todavía hay apóstoles o ya eso pasó? ¿Todavía son vigentes? Nuestros hermanos que son expertos, ¿verdad?, en el tema, estarán exponiendo la explicación bíblicamente, bendito es el Señor, ¿verdad?, poniendo al descubierto verdaderamente la verdad del Dios Santo de Israel, poniendo bien en claro lo que está escrito en la palabra de Dios y las falsedades que se están viviendo hoy en día, con mucha gente que se dicen profetas, apóstoles y maestros, y por aquí y por allá, sin número de temas controversiales, pero nuestros hermanos el día de hoy nos van a ayudar, ¿verdad?, a darle una buena explicación y clara explicación a la iglesia de Jesucristo para que abramos nuestros ojos, ¿verdad?, y nuestros oídos estén atentos a la palabra verdadera, original de nuestro Dios. Así que gócese, hermano, gócese, mi amigo, con estas explicaciones de nuestros hermanos Gary Lee y Armando Arducin, hablando sobre el apostolado y los profetas hoy en día. Ya han pasado, están vigentes en estos tiempos. Espéralo, porque ya mismo nuestros hermanos darán una explicación sobre el tema. No te apartes de tu radio, sigue escuchando. Esta es tu radio, Cristo, la fuente de bendición. Síguete gozando con lo que se gozan cada día, escuchando la palabra del Señor. Aleluya. Sinceridad, sinceridad, oh, no, 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 no. Sinceridad.
qué hay personas que dicen que el ministerio del apostolado, dice, no debe ser ejercido en la actualidad? Que el ministerio del apostolado es una... Muy bien, cuando Cristo escogió a 12 hombres y murió Cristo en la cruz del Calvario, en Hechos capítulo 1 hubo un consenso entre los apóstoles para determinar quién era apóstol y quién no era apóstol. Y las condiciones eran que desde el bautismo de Juan hasta la ascensión de Cristo tenían que haber estado presentes para poder ser considerados apóstoles. El último de los apóstoles, y en 1 Corintios 15 lo establece claramente Pablo, llamándose: yo soy el último de los apóstoles de Jesucristo. Cuando muere Juan, que fue el último apóstol en el siglo I, jamás los apóstoles nombraron en las iglesias a otros apóstoles. Nombraron a diáconos, nombraron a ancianos, a pastores y obispos, pero nunca fue la intención de que continuara el apostolado. Los padres de la iglesia, Jerónimo, Irineo, ninguno de ellos jamás se autonombró apóstol. Durante 20 siglos de historia, esto es históricamente, jamás nadie se autonombró apóstol. Pero en el siglo XXI, ahora en el año 2001, cierta persona por California comenzó a decir que había recibido un mensaje de profecía y que ahora él era el apóstol o el fundador de una coalición internacional de apóstoles. ¿Por qué las personas que defienden esta posición usan Efesios 4:11? Él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Sin embargo, la Biblia, una de las reglas de la hermenéutica es que no saquemos un texto fuera de contexto. Entonces, tenemos que entender que aquí mismo en Efesios, un capítulo antes, en el capítulo 2, versículo 20, claramente dice la Biblia que el fundamento de la iglesia fueron los apóstoles. Y ya no se puede poner otro fundamento arriba con otro grupo de personas que se llamen apóstoles para tener dos fundamentos. Alguien me podría decir, bueno, es que durante muchos siglos no, pero ahora se necesita el apostolado. ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis? Capítulo 2. Cristo le recomienda a la iglesia de Éfeso que prueben a los que se decían ser apóstoles y eran hallados mentirosos. Pregunta, ¿con qué parámetro la iglesia primitiva podía determinar quiénes eran y quiénes no eran apóstoles? Había una preocupación de los apóstoles para que nadie se adjudicara ese título que no correspondía a nadie. Y Apocalipsis capítulo 18 dice la Biblia que cuando Dios juzga a Babilonia, encontró la sangre de los profetas y de los apóstoles. O sea, todos los apóstoles que están mencionados en la Biblia murieron como mártires. Y en la Nueva Jerusalén, el fundamento de la Nueva Jerusalén son los apóstoles. Ahora bien, si nosotros decimos que nos vamos a autonombrar apóstoles, ¿verdad? Bueno, pues estamos, creo que, tratando de pasar un límite y estamos tratando de autonombrarnos o ubicarnos una autoridad, porque era una autoridad apostólica, al grado de que ahora ya muchas veces se dice que una iglesia, si no hay apóstoles, no puede haber entonces pastores, porque los apóstoles son arriba de los pastores. Esto, ¿verdad?, no está en la Biblia, en el Nuevo Testamento no existe absolutamente eso. Entonces yo creo, ¿verdad?, que esto de que ahora hay una apostolitis, ¿verdad?, que es como se llama esta infección que ha entrado al cuerpo de Cristo, es absolutamente histórica y teológicamente no se puede debatir. Si alguna persona está en desacuerdo con esto, yo le invito a que con la Biblia en la mano podamos nosotros encontrar la justificación para poder decir que el apóstol continúa. Los únicos que han tratado de adjudicarse el apostolado son la Iglesia Romana, que clama la sucesión apostólica, y una secta que se llama la Luz del Mundo. Y ahora esto ha entrado ya a la Iglesia Evangélica. Juan Carlos piensa lo mismo. Aunque usted no lo crea, ¿no? Yo no soy un promotor de apóstoles y eso es notorio, pero no, los argumentos del pastor a mí me parece que algunos son erráticos. Por ejemplo, 1 Corintios 15, donde dice Pablo que al último que se le aparece, de los que se le apareció, no fue al último los apóstoles. Si no hubiera apóstoles en la iglesia en el año 96, cuando se escribió Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso le hubieran dicho, cualquiera que llegue diciendo ser apóstoles es mentira, porque ya no hay. O sea, siempre hubo apóstoles. Lo que pasa es que habían apóstoles del Cordero, los 12 primeros, y luego ya los apóstoles, porque la palabra apostelo significa uno que es enviado. Epafrodito se menciona como un apóstol, Bernabé se menciona como un apóstol. Entonces yo sí creo en hacer esa distinción entre los 12 que estaban con el Cordero y los enviados
con una misión. Yo creo en el ministerio apostólico de ser enviado a zonas donde el evangelio no ha sido predicado. Y eso lo ve uno en el Nuevo Testamento. Sí me parece, y estoy de acuerdo con todo lo demás, de que hay un abuso, de que la gente se autonombra. En eso estamos de acuerdo. Pero yo sí creo que hay en el Nuevo Testamento continuidad del ministerio apostólico. Hay abuso de pastores. Y lo de jerarquía, un abuso, todo eso estamos de acuerdo. Pero yo sí creo que en el Nuevo Testamento hay abuso de los que son feligreses también. Hay abuso de feligreses, hay abuso de gente que dice que son cristianos y no son también. Sí, y hay que diferenciar, como dice Juan Carlos, claramente lo que es el apostolado y la misión apostólica. Son dos cosas diferentes. Porque etimológicamente, pues la palabra es enviado, ¿verdad? Entonces, claro que cualquier persona, los misioneros actualmente podrían tener una misión apostólica, pero no tener el título de apóstoles, que es una cosa enteramente diferente. Y eso es precisamente lo que quería decir, que son mensajeros aquellos que han sido enviados en sí. Bueno, pero entonces, nada más, hay muchas otras posiciones en la iglesia y sería muy bonito, Robert, para la próxima traer la otra posición, ¿verdad? Tal vez hay 3 o 4 posiciones con respecto a esto y sería bueno darle la oportunidad de grabarle a hombres de Dios, apóstoles, ¿verdad? Que ellos puedan exponer su posición también, o que alguien que lo cree, ¿verdad? No ellos, sino alguien que pueda decir las otras posiciones. Pero bueno, seguimos. ¿Quién sigue? Que le queda poco tiempo, Satanás va a hacer lo imposible por propagar el engaño en el mundo entero. Si lees Mateo 24, comienza Cristo, no dejen ser engañados. Vendrán muchos falsos profetas, muchos falsos cristos. Nunca en la historia cristiana había sido invadida con tantas falsas doctrinas y tantas falsas enseñanzas como en el siglo XXI y siglo XX, que es lo que está enseñando el pastor Olivares. Nunca. Hay ahora movimientos apostólicos, hay una